Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Historia de Grecia con Age of Empires. Hoy con el capítulo 3, Esparta, periodo clásico. Mi tema favorito, y a modo anecdótico, si no recuerdo mal, en el examen de esta asignatura salieron dos preguntas a elegir. Una era si no recuerdo mal, la Poiquía, la colonización griega, y la otra Esparta. Y la verdad es que no dudé en elegir. Cuando acudía a los exámenes siempre hacía lo mismo. Como si de un ritual se tratara, sacaba mi reloj de pulsera de mi difunto padre para controlar el tiempo y dejaba mi bolígrafo enfrente de mí. Suspiraba y pensaba en Leónidas y sus 300 espartanos, como si fuera una especie de decreto de fuerza o concentración para acordarme de todo. Al entregar los exámenes, cuando ya entregaban los exámenes en cada mesa, no me entraba el nerviosismo por mirarlos antes de hora, como suele hacer mucha gente. Entonces, como si de un guión de cine se tratara, mi mente empezaba a recordar cronológicamente lo estudiado de ese tema y empezaba ya a redactar el examen. En este tema en concreto me parece que saqué un 8,3 de nota y bueno, para ser mi primera experiencia en el mundo universitario, siempre aprobaba con una media entre bien, notable, un par de 5,7 había sacado en alguna asignatura de geografía, me parece. Y la verdad es que no hay ningún gran secreto, sino más bien creo que cuando algo te apasiona, lo estudias con entusiasmo y esa es la clave. Además, eh, me animé a crear grupos de trabajo con otros compañeros online a través de Internet para generar los primeros resúmenes y ayudarnos a gestionar el tiempo de estudio antes del examen. Desde aquí quiero aprovechar para saludar y dar un gran abrazo a todos mis compañeros y compañeras con los que he estudiado, ya que fue una gran experiencia. Pero bien, después de esta introducción anecdótica, empecemos con el tema de Esparta. Orígenes del Estado espartano hasta las guerras mesenias. Entre el 1200 al 1100 a.C. y tras la llegada o invasiones de los pueblos del mar y el declive del mundo micénico, algunas zonas de la península balcánica e islas del Egeo permanecieron ajenas a la crisis, sirviendo de refugio a los que huían. La tradición histórica menciona la llegada de emigrantes dorios al Peloponeso por mar, posiblemente desde Creta y Rodas. La denominaron isla de Pélope por la dinastía de los Pelópidas, quienes expulsaron de allí a los Heráclidas. Los Heráclidas. El mito. Euristeo, rey de Micenas, impuso a Heracles el castigo de los 12 trabajos y persiguió a su hijo Hilo, que se refugió en la casa de Egimio, rey de los Dorios, adoptándolo como hijo. Sus descendientes, los Heráclidas, incitaron a los Dorios a recuperar el Peloponeso, como narra Tucídides, y los Dorios se apoderaron del Peloponeso en unión con los Heráclidas. Una verdad subyacente. Es posible que el término dorio provenga del estado de Doria o antepasado epónimo Doros, con descendientes relacionados con las tres tribus que dividían el estado espartano: los dimanos, adoradores de Apolo; los pánfilos, adoradores de Demeter; y los ileos, adoradores de Heracles. Tucídides sitúa la llegada de los dorios 80 años después de la guerra de Troya, entre 1116 a.C. Tirteo se refiere a la llegada y no al retorno de los dorios al Peloponeso, y Heródoto no considera a los dorios como Heráclidas. El problema dorio. Estos mitos fueron utilizados como propaganda y justificación histórica por los espartanos, pues sabían que los Heráclidas, de los que descendían sus reyes, no eran dorios, como se observa en el pasaje de Heródoto en el siglo VI a.C., donde la sacerdotisa de la Acrópolis de Atenas intenta expulsar al rey Cleómenes de Esparta, ya que como dorio no debía pertenecer en tal lugar sagrado, y éste respondió
que no era dorio, sino aqueo. Teoría de John Chadwick. Reconoce a los dorios como una familia aristocrática micénica exiliada que lograría regresar a su territorio con ayuda de tribus migratorias. Si los heráclidas, dirigentes de la posible invasión del Peloponeso, eran griegos, también lo eran los dorios. Hablaban dialecto griego y podrían estar relacionados con el sustrato cultural micénico. Según los historiadores, los dorios no fueron un factor determinante en la caída del mundo micénico, sino que aprovecharon su decadencia y vacío de poder. La arqueología confirma la destrucción de algunas poblaciones y pervivencia de otras, ofreciendo la posibilidad de simbiosis entre poblaciones, aportando un nuevo dialecto y fuerza a la antigua cultura. Podría decirse que la migración doria afectó no solo a la península balcánica, sino a todo el Egeo, donde su última oleada se caracterizó por el elemento dorio. El asentamiento dorio. La migración doria fue lenta, gradual y sin subyugación aparente de población. Según Tucídides, desde la invasión doria hasta la formación del Estado espartano transcurrió un siglo, y según Éforo, se instalaron al norte del río Eurotas, hasta que una parte de ellos llegó a Lacedonia en torno al siglo XI a.C. Ocuparon el valle del río Eurotas en poblaciones o aldeas llamadas Obai, Pitane, Mesoa, Cinosura y Limnai. En el siglo IX a.C., los 4 Obai independientes se unieron en un pacto de sinecismo, formándose el núcleo primitivo de la ciudad de Esparta. Asentados y organizados en Esparta, los dorios, divididos en fileas, filai, pánfilos, íleos y dimanos, en razón de su parentesco. Volvieron a subdividirse según su lugar de hábitat y cada uno de sus pobladores u obai, quizás por razones militares y administrativas, causa siempre imperante en la política espartana. Primera Guerra Mesenia. Mientras las poleis arcaicas solucionaban sus dificultades con la colonización, Esparta optó por la conquista de Mesenia. Las guerras mesenias fueron un jalón importante y decisivo para el engrandecimiento de Esparta. Según Tirteo, duraron 20 años y Pausanias las ubica entre el 743 al 724 a.C. Actualmente se ha establecido una cronología más segura en base a los vencedores olímpicos en torno al 750 y 735 a.C. Bandos. Los mesenios aliados con Arcadia y ciudades de Argos y Sición, y Esparta, que recibió el apoyo de Corintio. Desarrollo. Enfrentamiento entre ciudades con alcance peninsular con el objetivo de conseguir tierras para el cultivo por parte de Esparta. Según Tirdeo, la victoria del rey espartano Teopompo provocó la huida de los mesenios hacia el monte Itome, y otros emigraron a ciudades que les prestaron hospitalidad. Condiciones de paz. Los menos afortunados quedaron al servicio de los vencedores como siervos y lotas, y según Pausanias tuvieron que aceptar una alianza con Esparta que exigía, en primer lugar, no intentar nunca otro tipo de condición de paz, en segundo lugar, entregar parte de su cosecha a sus nuevos amos, y en tercer lugar, tomar parte en los funerales de reyes y altos funcionarios de Esparta. Reparto de tierras. Se dividieron en lotes, es decir, cleros, en beneficio de la aristocracia espartana, pero ante las protestas del pueblo se realizó un nuevo reparto con la reforma de Licurgo. Un pequeño grupo de espartanos no participaron en este reparto, conocido como partenios, los cuales fueron enviados a la única colonia ultramarina que fundó Esparta, Tarento, al sur de Italia, en el 706 a.C. Pues bien, aquí tenemos el primer estreno de una batalla de Age of Empires, de este ciclo. Sería el archivo, se llama, que lo encontraréis en Drogspot,
y en la descripción del vídeo. El archivo se llama 24-Mesenia-735ac.zip. La época de Alcman. Tras la Primera Guerra Mesenia, siguió una época de gran prosperidad, donde los poemas de Alcman reflejan la alegría de vivir, propietarios rurales dedicados a la caza y las delicias del campo. Fuentes arqueológicas. Excavaciones en la Cedemenia revelan una Esparta floreciente, próspera, abierta y relacionada con el mundo griego, confirmando estas relaciones con los conocimientos marinos de los espartanos. Heródoto nos habla de un navío de 50 remos, pudiendo ser de los primeros marinos espartanos como piratas o comerciantes. Comercio. Muy probablemente la diosa Artemis Ortia fuera la divinidad protectora de los marinos. Esparta debió tener relaciones comerciales con Chipre y ciudades jonias con importaciones de telas, vestidos, muebles y ornamentos. Cultura. Época de alto desarrollo cultural y destacable participación en los Juegos Olímpicos. De los 81 triunfadores entre el 720 al 580 a.C., 46 eran espartanos. Artistas y poetas fueron atraídos y acogidos en Esparta. Se perfeccionaron los vasos cerámicos atribuidos durante mucho tiempo a Cirene y obras laconias como el vaso del rey Arcesilao, con la representación del rey supervisando el cargamento de un barco. La arquitectura reveló gran perfección, destacando el santuario de Artemis Ortia del siglo IX a.C., reconstruido en el siglo VI a.C. Poetas. Los máximos responsables de la poesía espartana fueron Tirteo y Alcman. El origen de Tirteo es oscuro, aunque posiblemente fuera espartano y hoplita durante la Segunda Guerra Mesenia. Alcman de Sardes vivió hacia finales del siglo VII a.C. como primer lítico coral cuya poesía se construía en estrofas firmes, unidades métricas equilibradas y complementadas, alabando la aristocracia espartana y sus mujeres. Enlaza valores y atributos, símbolos de un pasado glorioso, con lo que esta época toma su nombre. Segunda Guerra Mesenia. La insurrección de los campesinos mesenios provocó esta segunda guerra, donde, según Tirteo, fue la primera vez que se ensalza la alegría de morir por la patria, calculándose sobre la mitad del siglo VII a.C., entre el 660 al 640 a.C. Debió ser una guerra larga y dura, donde los mesenios fueron ayudados por Argos, Pisa, Orcómeno y ciudades del norte del Peloponeso, temerosas por la tendencia expansionista espartana. En el 669 a.C., Fidón de Argos infligió a los espartanos una gran derrota en Isias, recordada por siempre en Esparta, obligando a modificar sus instituciones y sistema de vida. Esparta tomó Pilo y en el 640 a.C. alcanzó Tege como último bastión mesenio. Esparta se vio obligada a tomar una serie de medidas. Primero, mantener los territorios conquistados renunciando a expandirse más. Segundo, reformar su sistema político e institucional a favor de una organización militar y defensiva abarcando a toda su ciudadanía. Tercero, instaurar el festival religioso de las gimnopedias en memoria a la derrota de Isias y vinculándolo al espíritu militar. Y cuarto, contrarrestar el poder de las ciudades peloponesas para evitar apoyos a los rebeldes. Esparta ayudó en el 572 a.C. a Elea contra Pisa en un vano intento de conquistar Arcadia y luchó contra Argos en varias ocasiones. Buscó alianzas con ciudades peloponesas que asegurase su posición al exterior y les apoyaran contra enemigos tradicionales, como en el caso de Argos y Arcadia. Con ellos originó la Liga del Peloponeso,
liderada por Esparta, y todas las ciudades del Peloponeso, menos Argos y Acaya. En el siglo VI a.C., Esparta mantuvo contactos con otras ciudades griegas, pero fue replegándose en sí misma y distanciándose de las demás polis, pero manteniendo su prestigio y admiración como potencia de indudable fuerza militar. Pues bien, aquí tenemos otro segundo escenario, dijéramos, de Age of Empires, que encontraréis con el archivo llamado 25-Mesenia-640-AC.zip. Licurgo y la constitución espartana. Esparta, como polis atípica, carecía de núcleo urbano, acrópolis y fortificaciones, con sus habitantes distribuidos en distritos y una organización social diferente al resto de ciudades griegas. Su constitución consistía en una asamblea de guerreros, la apella, un consejo de ancianos, la gerusía, y la única diferencia peculiar del gobierno de dos reyes, lo que se llama diarquía, correspondiente a dos familias, los agíadas y los europóntidas, de origen legendarios de los heréclidas. Licurgo. Apenas se conocen datos y se cuestiona su existencia. Según Heródoto, se le consideraba una divinidad, ya que la pitonisa de Delfos le saludaba como tal, y según Tirdeo, fue Apolo quien le entregó la constitución espartana. La tradición menciona que el legislador hizo jurar a los espartanos que conservaran la constitución hasta su vuelta. Se fue y se dejó morir de hambre, con lo que los espartanos mantuvieron su constitución. Considerado como un legislador mítico, similar a otros de la antigüedad, como Moisés, Sargón, Sodón, Dracón, etc., y reverenciado, significó el restablecimiento del orden y salvación en momentos de dificultad. La Constitución. Las modificaciones en el Estado espartano pudieron surgir en torno al 670 a.C., tras la derrota de Isias, como lo corroboran algunas fuentes. Tirteo, autor del poema Interpretación de la Reta, que no se menciona a Licurgo, y Heródoto y Tucídides citan disturbios sociales coincidiendo cronológicamente con la imposición de la Constitución, mientras Aristóteles indica que se produjo durante las guerras mesenias. Los elementos principales de la Constitución surgen de la Gran Reta, antiguo texto redactado en prosa en forma de oráculo, y que fue transmitida a través de Plutarco en su Vida de Licurgo, recogida también por Jenofonte en sus obras Constitución de los Espartanos y la República de los Lacedemonios. La Constitución consta de tres partes: el documento, el comentario y los versos de Tirteo, asentados sobre tres pilares básicos. 1. Las instituciones políticas. 2. La educación y fijación de la conducta ciudadana. Y 3. La estructura socioeconómica. La diarquía. Se trata de un gobierno de dos reyes, pertenecientes a antiquísimas familias de agíadas y europóntidas de origen incierto. Según Heródoto, los reyes poseían equitativas atribuciones y cometidos, y se les atribuyen funciones tales como religiosas. Eran sacerdotes del Zeus Lacedemonio y Zeus Uranio, con carácter divino, como descendientes de Cástor y Pólux. Disponían de lugar de honor en sacrificios e iniciación de libaciones, y a su servicio estaban los pitoi, que eran 4 magistrados consultores del oráculo de Delfos. En funciones militares eran los jefes militares permanentes y podían declarar la guerra. En cuanto a funciones civiles, tenían la misión de velar por el bienestar y prosperidad de su pueblo y el derecho a nombrar proxenoi, que era un consulado de otras ciudades, además de la suya propia. Supervisaba el derecho familiar, matrimonios y adopciones,
e intervenía en los matrimonios de doncellas epícleras o huérfanas herederas de un clero que no desposada por los padres en vida de estos. Eran miembros vitalicios de la Jerusía. Los privilegios del rey. En primer lugar, tenían reservado un lugar de honor en actos públicos y en la sisitia o comida en comunidad con doble ración. En segundo lugar, eran los únicos espartiatas excluidos de la dura educación espartana. En tercer lugar, poseían una guardia personal elegida entre la juventud espartana. En cuarto lugar, recibían un lote especial de tierras, los cleros. En quinto lugar, a su muerte se realizaban ritos funerarios solemnes. En sexto lugar, le sucede el primogénito varón cuando el monarca estuviera en vida, y si fuera menor de edad, el pariente varón adulto más cercano actuaría como regente. Los reyes tuvieron ciertas limitaciones aumentadas al surgir el eforado. Los éforos observaban el cielo cada 9 años y si veían una estrella fugaz, interpretaban que los reyes se habían equivocado y eran suspendidos de sus funciones, consultando al oráculo de Delfos. Carecían de poder judicial y no podían intervenir en la administración económica del Estado. Y por último, no podían interferir en las decisiones de la apela y los propios espartanos tuvieron poder para criticarlos, exiliarlos o deponerlos. La apela era la Asamblea Popular de Ciudadanos de pleno derecho, los homoioi, mayores de 30 años, convocada y presidida por los éforos. Se decidían, no se discutía ni se deliberaba, las propuestas de la Jerusía sobre paz, guerra y política exterior. Entre sus funciones están el nombramiento de generales, elección de gerontes y éforos, decisiones sobre pretendientes al trono, votación de leyes y acuerdos para la libertad de hilotas distinguidos en combate. Y en su funcionamiento las decisiones se tomaban por asentamiento y aclamación de los participantes, no por votación, y se convocaba una vez al mes con luna llena. La Jerusía era la antigua institución de los ancianos gerontes de 28 miembros, elegidos y refrendados por la apela. Debían ser mayores de 60 años, estar exentos de obligaciones militares y elegidos entre los más prestigiosos y respetables de cada tribu. El funcionamiento de esta institución era una institución consultiva y deliberante que sometía sus decisiones al pueblo reunido en la asamblea o en la apela y constituía la parte ejecutiva del gobierno espartano junto a los 5 éforos y 2 reyes. Entre sus funciones poseían amplios poderes en materia legislativa, judicial y penal, juzgando casos de criminalidad y traición al Estado. A menudo los éforos se reservaron las sentencias de traición. Podían dictaminar penas menores, multas, castigos, lo que se llamaban las atimias y destierros. Y poseían nombramiento vitalicio sin tener que rendir cuentas a nadie. El eforado, compuesto por 5 magistrados elegidos anualmente en asamblea, en apela, como vigilantes y supervisores del Estado. Su poder creció hasta convertirse en la institución más poderosa de Esparta. Es posible que fueran sacerdotes o astrólogos, cuyo cargo era inmemorial de las tribus dorias. Seleccionado como hombre de confianza de los reyes, podían reemplazarles en sus ausencias. En origen eran jefes de los 5 obai y tras la crisis social adquirieron poder al convertirse en altos funcionarios. La tradición cita como creador del eforado a Asteropo, el que mira a las estrellas. Su funcionamiento se basa en convocar y presidir la apela, vigilar el orden y el cumplimiento de la Constitución. Entre sus funciones están el pleno derecho legislativo y judicial,
interpretaban leyes y normas de carácter consuetudinario, juzgaban a funcionarios y vigilaban a los reyes en sus funciones. Eran responsables últimos de la sumisión de periecos e ilotas, contando con su propia policía organizada por las criptias y razzias que atemorizaban a los ilotas para someterles. Sociedad, religión y cultura espartana. La población estaba fraccionada en distintas categorías a razón de sus deberes y privilegios. Los espartiatas eran espartanos de pleno derecho, considerados legítimos sucesores de los originarios conquistadores. Según la ley, eran los iguales o pares, los homoioi, que servían militarmente, compartían la misma mesa y solo existían diferencias en edad y rango militar. Existieron diferencias con una aristocracia privilegiada, una de las causas de la decadencia espartana. 3 condiciones eran necesarias para pertenecer a la clase de espartiata. 1. Nacimiento por parte de madre y padre espartano. 2. Adscripción a una sistía y pagar la contribución de estas comidas comunes, cuya misión eran estrechar los lazos de camaradería y espíritu de comunidad. Si no se cumplía, se descendía a la clase social más baja, los hipomeiones o inferiores. Y 3. Sumisión a la disciplina, comenzando desde la educación infantil y exigiendo lealtad hasta el fin con sus camaradas, con plena obediencia a sus mayores. Adquirían ciertos privilegios, pero también obligaciones. En primer lugar, eran dueños de tierras trabajadas por ilotas, obteniendo parte de las cosechas. En segundo lugar, no tenían ninguna otra actividad que no fuera prepararse militarmente, ya que cualquier otra función era reservada a clases inferiores, los periecos o ilotas. Y en tercer lugar, aunque tenían obligación de casarse, no compartían el hogar con su esposa, ya que dedicaban la mayor parte del tiempo a sus compañeros. La única misión del matrimonio era procrear y proporcionar hijos fuertes y sanos que llegaran a ser soldados. Los periecos eran habitantes de la periferia en pequeñas comunidades independientes o comai en Laconia y Mesenia. Se dedicaban a la agricultura, comercio, artesanía y considerados un elemento básico en la economía espartana. Gozaban de libertad, aunque por razones de estrategia y seguridad, algunas comunidades fueron sometidas por las autoridades espartanas. Era lo que se llamaban los citeredico. No eran ciudadanos de Esparta y carecían de derechos cívicos, pero sí pertenecían a la comunidad espartana. No podían participar en el gobierno del Estado y tenían una serie de obligaciones y deberes. En primer lugar, contribuir y mantener las propiedades, tierras reales y de culto. Los reyes de Esparta tenían derecho a un témenos, parte de tierra cultivada por los periecos, y el término perieco no significa subordinado, sino aliado o vecino. En segundo lugar, ayudar con tropas militares hoplitas, y solo ellos integraban la marina, pudiendo tener ciertas graduaciones. Y en tercer lugar, no podían tomar decisiones de política exterior, ni pactar con estados extranjeros, y como miembros de Esparta podían participar en festivales y concursos panhelénicos. No participaban de la vida política del Estado y estaban exentos de la dura educación militar. Acapararon el sector económico y en las guerras médicas actuaron al lado de los espartiatas. Los ilotas eran descendientes de los habitantes originales de aquellas tierras, reducidos a la servidumbre, diferenciándose entre ilotas de las llanuras de Laconia, los primeros sometidos por los espartiatas, y los ilotas mesenios, conscientes de su identidad y origen, manteniéndola hasta conseguir su independencia. La documentación griega de época clásica los califica como esclavos, pero según Pausanias no eran esclavos particulares, sino del Estado espartano. Estaban adscritos a la tierra, al cleros,
sin poderla abandonar y obligados a procurar al espartiata asignado a ese clero una renta fija, lo que se llamaba una apoforai, consistente en productos sacados de la tierra: trigo, cebada, fruta, vino y aceite. Los espartiatas no tenían derecho personal ni de propiedad sobre los ilotas, ya que sólo el Estado podía concederles la manumisión. Los ilotas presentaban servicios auxiliares a los hoplitas o como infantería ligera, e incluso una marina como remeros, logrando algunos tener una situación estable y lograr su libertad. Organización militar. Es probable que el origen del ejército espartano se organizara en base a las tres tribus, los pánfilos, ileos y dimanos, y más tarde organizado en base a las 5 obai, basándose en, primero, educación moral y disciplina del guerrero espartano; segundo, aprendizaje y puesta en práctica de nuevas técnicas en base al sistema de la falange hoplita; y tercero, aumentar el número de ciudadanos adiestrados y disponibles para servir al ejército. Todo espartano de 20 a 60 años se encontraba en situación de servicio militar permanente, siendo prácticamente la única misión que se le exigía como ciudadano. La estructura del ejército se componía de lo que se llama enomotias, que eran 40 hoplitas; pentecostia, eran 4 enomitias, es decir, 160 hoplitas; lochas, que eran 4 pentecostis, es decir, 640 hoplitas; y moras, 2 lochas, que eran 1280 hoplitas. Con esta perfecta organización y férrea disciplina se formó el ejército más poderoso del mundo griego. La educación espartana. Un elemento primordial en la Constitución era la educación del ciudadano, lo que se llamaba el agogé, encaminada a su formación y vida militar. Desde su nacimiento se encontraba bajo la tutela del Estado, que decidía si vivía o no. Hasta los 7 años, lo que se llamaba el anatrofé, el niño espartano se criaba con su madre, para después incorporarse a una dura educación colectiva, lo que se llamaba el leskiai o el agelas, hasta los 12 años, que dependía de un educador, el paidónomos, y la formación se basaba en nociones de escritura, lectura, música y gimnasia, pero sobre todo se ejercitaban en el manejo de armas y el duro entrenamiento militar. Soportaban toda clase de privaciones, se les enseñaba a endurecerse y a valerse por sí mismos, hasta para conseguir alimento. Todo ello se lograba con una férrea disciplina y un estricto control que se les confiaba a los martongorofoi, los portadores del látigo, encargados de impartir duros castigos, y los eirenes o vigilantes. De jóvenes debían superar durísimas pruebas en los festivales de las gimnopedias, soportando ejercicios y largas estancias de pie al sol. A los educadores se les encargaba la misión de inculcarles el sentido de la obediencia, camaradería y servicio a la comunidad hasta la exaltación. Como prueba final, se escogían un grupo que formarían una institución secreta llamada criptia, apartándolos de la comunidad con la misión de atemorizar a los ilotas y conseguir un mayor adiestramiento que los habilitara para entrar al cuerpo de los hipeis, o la Guardia Real o Policía Secreta de los éforos. A los 20 años se consideraba un guerrero o espartiata con derecho a un lote de tierra o clero, cooperar con la educación de los más jóvenes y participar en las sisistias. A los 30 años ya tenían derecho a participar en la asamblea, la pela y a una casa propia, sin dejar de asistir a las sisitias al menos una vez al día. La mujer espartana. Eran diferentes al resto de mujeres griegas, ya que no se ocupaban de las tareas del hogar, sino que aprendían música, poesía y practicaban gimnasia. La forma física y la buena salud eran fundamental en la mujer espartana, como procreadora de hijos saludables al servicio de Esparta. Los matrimonios
eran fuertemente promovidos por el Estado con el fin de la procreación y sus ritos y ceremonias extraños, ya que se basaban en la captura o rapto de la novia para vestirla con ropas masculinas. Con la ausencia del marido por sus deberes militares, la mujer adquirió una gran libertad al ocuparse de la administración, no solo del hogar, sino de los bienes económicos. Con el tiempo, la mujer espartana se adaptó y dejó de tener la casi exclusiva misión reproductora para pasar a ser importantes propietarias y controlar buena parte de los bienes económicos del Estado. La economía espartana estaba basada en la agricultura y la ganadería, lanar y porcino, siendo los valles de Laconia y Mesenia los más fértiles con producción de cebada, vid y hortalizas. Las tierras se repartían en politique, jora o chora, o tierras del Estado cercanas a la ciudad de Esparta, divididas en lotes o cleros y asignadas individualmente a ciudadanos en usufructo. No se podían repartir ni vender, pero sí transmitir en herencia. Y después estaban los perioikis o tierras de Mesenia, divididas entre ciudadanos espartanos, comunidades periecas y el Estado. La economía espartana estaba fundamentalmente en manos de los periecos, que además de cultivar el campo, se dedicaban a la artesanía y el comercio. La religión espartana evolucionó paralela a su organización y educación militarista. Se adoraba a Zeus Silanio y Atenea Silania en honor a los santuarios construidos por Licurgo. Apolo recibió un importante culto, celebrando en su honor la fiesta de la Carneas, ya que fue Apolo el que inspiró a Licurgo su reforma. Entre los héroes míticos griegos, Heracles era honrado especialmente, cuya estirpe, los Heráclidas, se hacían descender sus reyes. La divinidad espartana por excelencia era Artemis Otia, como diosa de la fertilidad, de la caza, de la guerra, de la educación de los hijos y protectora de la clase militar. En sus fiestas y celebraciones se ensalzan los ideales y valores espartanos, primando las competiciones, las agones, luchas, carreras, exhibiciones gimnásticas, danzas y música, lo que llamaban coros.